Hola, Dios te bendiga. Voy a compartir contigo este mensaje que se titula ¿Cuál autoridad es? Y para conocer el trasfondo de este tema, debemos conocer el escenario en el que se discute cuál autoridad es la que debe de prevalecer. ¿Por qué? En este escenario se pone en evidencia hasta qué grado una persona puede pecar si no conoce cuál es la autoridad a la que debe de reconocer. Sucedió un evento cuando Jesús cumplía su ministerio en la tierra de Israel y está en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, a partir del versículo 1. Dice así: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y hay en Jerusalén, en estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas. Aquí empezamos a ubicarnos cuál era el escenario que dio lugar a este conflicto, cuál era la autoridad que debería prevalecer. Pero notemos este escenario tan patético que nos da una idea de la condición del mundo. Dice que yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Parecía una pregunta necia o quizás sin sentido. Los años que él llevaba ahí esperando poder tener la oportunidad de ser el primero, pues manifestaban que realmente él quería ser sano. Pero realmente la pregunta no era tanto si quería ser sano. La pregunta de Jesús fue más profunda a su corazón. ¿Tienes la fe para creer que puedes ser sano? Esta era la respuesta que el Señor buscaba en él. ¿Puedes creer que a pesar de tanto tiempo que no has tenido ninguna posibilidad de sanar, puedes ser sano hoy? Bueno, así se va desarrollando este escenario que se sitúa específicamente no en la multitud, sino en lo que sucede delante de este hombre. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él les respondió: pues el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Debe tener algún poder o alguna autoridad por lo que él hizo y por lo que él me mandó que yo hiciera. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Después de ello Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más
para que no te venga alguna cosa peor. De alguna manera, el mensaje que Jesús le estaba dando, la enfermedad que tú tuviste, ha tenido una relación con el pecado. Yo he venido para librarte tanto de el pecado como las consecuencias que éste ha traído a tu vida. Has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado y el que le había dicho, toma tu lecho y anda. Notemos ahora cómo se manifiesta y aparece a través de este evento el conflicto. ¿Cuál autoridad es la que debemos reconocer? Tenía este hombre la autoridad de las autoridades religiosas que aplicaban un mandamiento, que en el día de reposo no estaba permitido llevar absolutamente ninguna carga. Y él llevaba su lecho cargando, pero esto se lo había dicho Jesús. Y él se ve entre dos opiniones muy fuertes. La que Jesús le dijo habiendo hecho aquel milagro y la que estas autoridades religiosas decían sin hacer nada por él. Bueno, aquí se va perfilando el título de este mensaje. ¿Cuál autoridad es la que debería prevalecer ante este hombre para salir de su parálisis que tenía toda su vida? Notemos ahora cómo se va desarrollando el conflicto de autoridad. Sigue diciendo, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ahora Jesús es el que está en medio de este conflicto. ¿Cuál es la autoridad que él debería reconocer? ¿La de estas autoridades religiosas o la autoridad a la que él servía, que era a Dios? Por esto los judíos, y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esto realmente rebasaba su autoridad, rebasaba su investidura que ellos tenían de aplicar la ley de Dios. En los pasajes en los que el Nuevo Testamento habla de los judíos, se refieren a la élite gobernante que estaba formada por los fariseos, saduceos y los escribas. Estos componían el grupo religioso que había hecho de la ley de Moisés el poder para gobernar. Además, se le sumaban estas tres clases de gente notable como los ancianos, los políticos y los ricos, que sumados componían la clase dominante sobre el pueblo judío. Esta clase dominante odió a Jesús porque él no se subordinaba ni tomaba en cuenta su autoridad. ¿Por qué? Porque Jesús se sometía y se subordinaba a una autoridad superior a la de ellos. Él se subordinaba y hacía la voluntad del Padre. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
la cual voluntad ellos odiaban. Y por eso ellos odiaban a Jesús, porque odiaban la voluntad de Dios que Jesús llevaba a cabo. Ellos solo aparentaban cumplir la ley de Moisés para justificar su autoridad, la cual es hipocresía. Una apariencia de justos, y realmente pues su hipocresía estaba por encima de su investidura. Este grupo dominante usaba la ley de Moisés en que toda autoridad de Dios estaba representada por ellos y por nadie más. Realmente su autoinvestidura decía que ellos eran la ley de Dios ante el pueblo. De esta manera, tenían el dominio y control de las clases populares. Todos y todo tenía que pasar por su aprobación. ¿No sabes que no es lícito llevar tu lecho? Bueno, si nosotros no te damos la aprobación de que en el día de reposo cargues con tu lecho, estás cometiendo un pecado. Por esto, no aceptaban que Jesús hablara al pueblo sin su aprobación. Lo veían como un adversario en su poder, en su autoridad. Desde su inicio del ministerio público de Jesús, los judíos empezaron a disputar con la autoridad de Jesús. ¿Quién realmente era la autoridad de Dios en la tierra? Ellos veían la investidura con la que Jesús cumplía todas sus obras, su doctrina, su acercamiento al pueblo, porque su autoridad venía de Dios y Él era la autoridad de Dios en la tierra. Y nunca cesaron hasta que Poncio Pilato accedió a lo que ellos pedían, que fuera crucificado, diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. También dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Crucifícale. Bueno, ellos estaban yendo a un grado de que precisamente ellos estaban cometiendo el pecado imperdonable. Ellos estaban endureciendo tanto su corazón, su odio, que querían que Jesús fuera desaparecido de la faz de la tierra, realmente. Ahora, es pertinente que te hagas estas preguntas. ¿Quién tiene el dominio y control sobre tu vida? ¿Una clase dominante o la voluntad de Dios? La respuesta está ligada a la decisión que has tomado respecto de Jesús. ¿Lo has aceptado y recibido en tu corazón para que Él reine en ti según la voluntad de Dios? ¿Le has aceptado como tu Señor y Salvador personal? ¿Le has dicho: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Le has dicho: guíame, te entrego mi vida? ¿O hasta ahora has mantenido tu decisión hacia Él como los judíos dijeron: no queremos que éste reine sobre nosotros? Esta es la prueba que define tu relación personal con Jesús, el Cristo, y tu relación al mismo tiempo y de igual manera con Dios. Si Jesús no reina en tu corazón, ¿quién reina? ¿Cuál es la autoridad?
Jesús, en una de tantas ocasiones que lo confrontaron en su ministerio terrenal, les dijo: Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él estaba realmente mostrando que él estaba sujeto, subordinado a una autoridad por encima de la de ellos, la autoridad del Padre, la cual ellos no querían aceptar. Esta era la grieta que separaba a aquella clase dominante llamada los judíos, era la voluntad de Dios. Jesús, al hacerles estas declaraciones, está manifestando ante ellos como el Salvador que Dios envió, pero ellos estorbaban todo lo que podían para que los pecadores se salvaran, porque estaban muy lejos de aceptar lo que Dios hacía por los perdidos. Ellos estaban en contra de la voluntad de Dios, mientras que la voluntad de Dios era salvar a los perdidos enviándoles un Salvador. La voluntad que ellos representaban solo era juzgar y condenar a los perdidos. Tu corazón se alinea con la voluntad de Dios cuando tú crees en Cristo. Por eso ellos estaban muy lejos de la voluntad de Dios, porque ni aceptaban, ni reconocían, ni querían tener a Cristo en sus vidas. Pues si así crees en Dios, porque el Padre es quien lo ha enviado a ti. Esto te pone en armonía con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios, con la dirección que Dios tiene para tu vida. Él viene en lo personal para tocar la puerta de tu corazón, pero tú tienes que definir si aceptas la voluntad de Dios. Y sigue diciéndoles él: esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo aquel que él me diere, no pierda a ninguno, sino que lo resucite en el día postrero. No se me pierda ni uno solo, sino que lo salve a todos los que él guía hacia mí, los que él me da para que yo los salve. Que no pierda ni uno solo, pero además que él esté conmigo en el día de la eternidad, en el día postrero. Bueno, esta es la gran comisión que Dios, el Padre, le dio al Hijo, que viniera a salvarnos y que nos llevara a la eternidad con Dios. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo aquel que Él me diere, no pierda a ninguno, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Bueno, esto planteó el conflicto ante aquellas autoridades religiosas. Y les digo que aunque me habéis visto, no creéis. Y la voluntad del Padre es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día de la eternidad. Cuando la eternidad empiece, estará conmigo. Siempre ha sido así. La palabra que Dios el Padre nos ha dado prueba el corazón del hombre. Lo prueba de qué lado quiere estar, si en la voluntad de Dios o en contra de la voluntad de Dios.
Desde el inicio de la humanidad con Adán y Eva, Dios les dijo con su palabra a ellos que no comiesen de aquel árbol, porque si lo hacían, ciertamente morirían. Ellos traspasaron la palabra de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue una descendencia de humanidad caída de la gracia y por consecuencia un género humano fuera de la voluntad de Dios, perdidos y ajenos, ciegos a la voluntad de Dios. Esta es la razón por la que Dios nos envía un Salvador en la persona de Jesús, el Cristo, Dios con nosotros. Dios quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bien, vamos a hacer una pausa aquí y continuamos con la segunda parte de este mensaje.